La humildad ha ganado. Los de Activision van a regalar una legendaria de colaboración con Godzilla. Así es amigos, esto no es falso, es información 100% real. Ahora podrás conseguir fragmentos de la 117 y las legendarias que no tengas. Por si fuera poco, vistazo a la nueva DP27 mítica que llegará en la temporada número 4. Nuevos camuflajes, evento día de madres y más recompensas. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un resumen del nuevo contenido que estará llegando en la próxima temporada número 4 y de una vez les adelanto que lo que se viene está brutal. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Así te enteras de todo lo nuevo que está llegando al juego. Dicho esto, ahora sí amigos, pasemos a continuar. Quiero empezar este video mostrándote la apariencia de la nueva arma mítica que llegará al juego. Sí amigos, en la próxima temporada tendremos arma mítica, para ser exactos es una ametralladora ligera, presta atención. Así se verá la nueva DP27 mítica que estará llegando y está muy brutal, aunque eso sí veo que se parece un poco a la 117, quizá por la parte del centro. El personaje que vendrá con esta nueva arma mítica es el operador Wish Warden y la verdad combinan perfectos, creo que le quedó muy bien en cuanto a diseño y de hecho este zombie creo que viene del Vanguard. Muy seguramente esta arma estará completamente rota y es que las ligeras suelen pegar demasiado, pero no solamente eso, al tener su versión mítica es evidente que los de Activision le van a dar favoritismo, o bueno, esperemos que no sea el caso. Ahora sí a lo que venimos, y es que como sabemos, los de Activision con Mobile ya confirmaron la colaboración de King Kong contra Godzilla y de hecho ya podemos ver las imágenes. Aquí tenemos a Godzilla con su arma que será un HVK. Por otro lado tenemos a la skin de King Kong, este contará con un arma legendaria de la Chopper que tampoco se ve nada mal y aquí podemos ver a los dos. Creo que está basado en algo de Monsterverse o algo así por el estilo. No estoy seguro de cuántas versiones de Godzilla existen, hay demasiadas versiones. El caso es que esta colaboración llegaría prácticamente a comienzos de la temporada número 4. Lo que nadie se esperaba es que esta próxima colaboración contaría con una legendaria gratuita. En efecto, esta colaboración pinta para ser demasiado épica y es que de por sí King Kong contra Godzilla ya suena potente, ahora imagínate que te den una legendaria solamente por jugar. Esta no sería la primera vez que pasaría, ya han dado legendarias de colaboración, por ejemplo la de Obe Gundam dieron esta J358 que es una pistola que más bien parece mítica. Dato curioso, esta pistola que dieron en el evento o en la colaboración de Gundam es considerada como la mejor en cuanto a diseño, simplemente es muy superior incluso a los de contenedores ocultos. Lo malo es que era una pistola y ahora también tenemos una noticia mala y es que sí, como ves está confirmada esta legendaria. La mala noticia es que esta skin legendaria será para el purificador. Sí amigos, otro purificador legendario, pero tranquilo, aún no te decepciones amigo. El diseño estará basado en un Godzilla blanco que se llama Shimo si no me equivoco, la verdad no conozco bien todo este tema. Y ya como lo pintan los de Activision, podría ser que este purificador cuente con efectos especiales y obviamente que cuando ataques pase algo que se vea muy distinto al arma base. Esto te lo comento porque en el juego tenemos purificadores que no parecen legendarios, por ejemplo este parece más bien una skin épica normalita, pero bueno, esta en teoría debería ser mucho mejor porque es de colaboración. Muy seguramente la apariencia estará demasiado buena, lamentablemente para muchos que no usan esa habilidad no les va a convenir, pero bueno, es lo que tenemos. En el juego hay dos tipos de jugadores, los que esperan recompensas y los que esperan un buen gameplay para divertirse durante toda la temporada y en esta ocasión tendremos ambos. Ahora los jugadores podrán lanzar poderes de Godzilla, de King Kong y de Shimos en partida. Con esta colaboración también llegará un evento bastante guapo de un minijuego donde ahí podremos lanzar esos poderes, pero no estamos seguros si también llegará así tipo Battle Royale como cuando salió la de Street Fighter. A mí la verdad sí me gustaría que llegue un evento así a VR, creo que está bueno habilidades de colaboración, aunque sé perfectamente que más de algunos llora con esto, pero bueno, es lo que hay. Ya sabemos que la nueva legendaria que estará llegando en contenedores ocultos es una Bison, va a reemplazar a la RPD, así que si no tienes a la RPD legendaria, consíguela ahora porque en la próxima temporada ya no va a estar en teoría. Ya sabemos que como tal no la van a eliminar, de hecho no borran ninguna, simplemente cuesta un poco más conseguirla porque primero debes conseguir la legendaria actual y después volver a la que estabas antes. Pero resulta que este sistema podría cambiar porque, a ver, espérate, ¿cómo que podría? Va a cambiar, porque no es una filtración, ya es una confirmación amigo, vendrá un cambio importante para los contenedores ocultos. En la próxima temporada llegará un evento donde podrás conseguir fragmentos de armas legendarias, sí, incluso las que no tengas.
Yo sé perfectamente que dirás, a ver, ¿cómo que alguien no tiene un arma legendaria de antes? Pues sí, amigos, yo sé que tú tal vez eres un vicioso, juegas todo el día, pero hay gente que no juega todo el día. Esa gente ahora podrá aprovechar, ya que armas como la Macana, armas como la AK-47 ya no están disponibles actualmente, a menos que consigas fragmentos universales o armas como la CR56. No te pierdas este evento porque, como puedes ver, también habrán fragmentos para la AK-117 mítica, una de las míticas más guapas que han regalado. Bueno, de hecho solamente han regalado dos. Lo malo es que aún no nos dicen cómo va a funcionar exactamente ese evento, o al menos no de forma detallada, así que hay que esperar un poco más. Pero ya te digo yo, el hecho de que den fragmentos que no tienes es una joya. ¿Volverá la DRH Kurohana al juego para que la puedas conseguir? Mucha gente anda preguntando que cuándo volverán a poner a la DRH Kurohana como recompensa, y es que sí, es de las mejores legendarias que han regalado. Obviamente no le gana a la de Gundam, pero sí está muy guapa. Esta pregunta podría tener sentido porque van a reciclar fragmentos de armas anteriores, pero de contenedores, no de estas misión de élite. Afortunadamente la caja misión de élite y sus recompensas son exclusivas, eso quiere decir que no la van a reciclar, ya que para ello ocupas un año completo consiguiéndola. ¿Cómo a Activision se le ocurre reciclar esto? Nah, hombre, ya me imagino a la comunidad todos remolestos, y es que tiene sentido un año jugando para que alguien lo tenga por conectarse a la bestia, amigo. Yo personalmente solamente he visto una película de Godzilla, así que no puedo conocer todos, pero hay algo importante que deben conocer, amigos, y es que también llegará una skin épica gratuita de colaboración con Godzilla, el Nuevo Imperio. Esta skin de la AK-53 se va a llamar el Nuevo Imperio, y si bien es cierto, no sabemos su apariencia, pues amigo, con que se llame el Nuevo Imperio nos da la idea, es de colaboración. Estén atentos al canal, amigos, y suscríbanse si no lo han hecho para que cuando salga se los comparta. Llegará un evento del Día de Madres a COD Mobile. Pues sí, amigos, me tomó por sorpresa, y es que Activision tomará en cuenta a las madres que juegan CODcito Mobile. Para esa gente que decía que COD Mobile solamente lo juegan niños, ahí está la respuesta, amigo. Activision toma en cuenta hasta las luchonas. Ahora solamente falta que metan el Día del Padre, ¿para cuando Activision se está tardando? Hablando en serio, según los de COD Mobile, este evento será súper especial y nos van a sorprender con recompensas también. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios y recompensas. La verdad, a mí me parece perfecto, creo que viene bastante bien la temporada. Lo que sí no me gustó tanto fue que la legendaria gratis fuera un purificador. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.